Buenos días, compañeros. Vamos a comenzar con nuestro video del día de hoy, en el cual vamos a revisar lo que son los tipos de datos, los operadores y la jerarquía de los operadores. Y ese, como veíamos en el video anterior, con la función input, ya comenzábamos a pedir datos al usuario. El usuario comenzaba a escribir su información y pues los datos que nos vaya a dar de entrada tenemos nosotros que saber de qué tipo son, para en las operaciones o en los procesos que vayamos a estar desarrollando, en caso de tener algún error, ya sea de compatibilidad o de desbordamiento, saber cómo corregirlo, tener las herramientas para poder detectar qué es lo que debemos hacer para evitar ese error. En Python vamos a contar con tres tipos principales de datos: el tipo int, el float y el string. Para los tipos de datos numéricos vamos a contar con el int y con el float. El int para los números enteros y el float para los números decimales. En el caso de las cadenas de texto vamos a tener el tipo de dato string. Si nosotros desconocemos de qué tipo estamos trabajando con una variable, vamos a poder usar la función type para identificar el tipo de variable con el que estamos trabajando. Por ejemplo, venimos aquí a nuestro entorno de Python y vamos a asignarle a una variable A el valor de 54. Si queremos saber de qué tipo es la variable A, vamos a mandar a pantalla print y vamos a hacer uso de la función type para que nos devuelva la clase a la que pertenece la variable A. De esta manera, al usar print mandamos el mensaje que nos está devolviendo la función type, que a su vez nos devuelve el tipo de la variable A. Corremos nuestro código y aquí nos está indicando que es una variable entera. De esta manera vamos a poder nosotros conocer el tipo de variable en caso de que nos encontremos con variables desconocidas o que nosotros no hayamos utilizado previamente. Para el caso de los números enteros, que su tipo de datos es int, dependiendo la plataforma en la que estemos corriendo Python, si es una plataforma de 32 bits o de 64 bits, va a ser el límite de tamaño para el valor de los ints. En el caso de la plataforma de 32 bits, nos vamos a ir desde menos 2147 millones a 2147 millones. Este va a ser el rango para los valores de tipo int. Si la plataforma es de 64 bits, entonces el tipo int por defecto va a iniciar con un valor pues bastante mayor, desde este número negativo, que lo tenemos por aquí, hasta ese mismo número positivo. Se eleva bastante la capacidad, dado que tenemos 64 bits para representarlo. Si el tamaño que estemos utilizando para nuestro número entero supera los límites, ya sea de mi plataforma de 32 o de 64 bits, Python va a cambiar automáticamente su tipo y va a asignar más memoria para manejar ese aumento en los valores respecto al rango mínimo y al rango máximo. Esto es, si estamos manejando un valor mayor a este, Python va a aumentar automáticamente a 128 bits. Y si fuera un número aún mayor, pues lo aumentaría a 254 bits. De esta manera Python va a estar gestionando los valores que nosotros introduzcamos, y pues prácticamente esto va a depender de la memoria que tengamos instalado en el sistema para representar números enormes. En el caso del float, tenemos este valor mínimo, un valor pues también bastante grande, elevado a 10 a la menos 308. Ese va a ser el valor mínimo, y el valor máximo pues lo tenemos por aquí abajo, 1.797 por 10 a la 308. Esto es, recorremos el punto decimal 308 veces a la derecha, y pues es un número, yo creo, bastante enorme, que pues no lo vamos a utilizar normalmente en nuestros programas, pero pues la capacidad es bastante amplia. Para el caso de las cadenas, pues sabemos que cualquier dato que nos está devolviendo nuestra función input,
nos lo devuelve como cadena de texto. Sin embargo, pues las cadenas propiamente pues son textos. Por ejemplo, aquí si a A le escribimos hola mundo, pues nuestra cadena de texto. La función type nos devolvería string. Vamos a correr. Y pues aquí vemos que pertenece a la clase string, nuestra variable A. Entonces de esta manera estamos trabajando nosotros con lo que son nuestros tipos de datos, nuestro tipo de dato int, nuestro tipo de dato float para nuestros números decimales y las cadenas de texto con str. Cabe resaltar que cada que hagamos una división, una operación de división, nos va a dar como resultado un float. Ahorita vamos a ver dentro de los operadores cuál podemos utilizar para obtener nada más la parte entera, pero siempre que hagamos una división, el resultado va a ser con decimales. Y si queremos revisar el tipo de variable que estamos utilizando, pues usamos la función type. Teniendo ya nuestros valores numéricos introducidos y sabiendo o conociendo qué tipo de dato pertenece, vamos a poder realizar operaciones entre ellos utilizando el operador adecuado. Los que ya conocemos, pues suma, resta, multiplicación, división y exponenciación, pues son los más comunes y los que habitualmente realizamos. También tenemos la división entera y el módulo o resto. Para la suma, la resta, la multiplicación y la división, pues son los operadores conocidos, más, menos, por, entre. Y para la exponenciación, en este caso, se va a representar con 2 asteriscos. La división entera, su operador son 2 barras. Estas 2 barras lo que nos va a dar de resultado va a ser la parte entera de una división. Si tenemos 9 entre 2, una división normal nos daría 4.5. La división entera nos va a dar 4. Y el módulo resto nos va a dar el residuo de una división. De la misma forma, si tenemos 9 entre 2, el resto sería 1, dado que 9 entre 2 es la parte entera 4 y nos resta 1. Parte entera con su división entera y en su módulo resto 1. Estos operadores van a funcionar de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, donde vamos a hacer nada más exponenciación, división entera y módulo resto. Los demás pues creo que ya lo sabemos utilizar. Entonces A igual a 9 exponenciación 2, 9 al cuadrado. Y vamos a imprimir A. 9 al cuadrado pues nos debe devolver 81. Vamos a correrlo. Y aquí tenemos nuestro resultado, 81. Entonces de esta manera simplemente vamos a elevar a un exponente un valor. Primero el valor 2 asteriscos para indicar que es exponenciación y posteriormente el exponente. Tenemos también la división entera, que son estas 2 barras. Donde si vamos a dividir 9 entre 2, colocamos las 2 barras, nos va a dar 4, porque 4 es la parte entera. El resultado es de una división 9 entre 2 es 4.5, pero la parte entera es 4. Entonces lo corremos y aquí tenemos el resultado, la parte entera 4. Utilizando el módulo o resto, que nos va a dar el residuo de esta división, entonces vamos a colocar el operador de módulo o resto, que es el signo de porcentaje. Por aquí lo tenemos. Entonces 9 resto 2 nos debe de dar 1. Vamos a revisarlo, limpio mi terminal, corremos y aquí tenemos resultado 1. ¿Para qué nos va a servir este módulo resto? Es muy útil. De repente por ahí veo varios algoritmos donde nos pide que identifiquemos si es un número par o es un número impar. Y eso es muy sencillo, simplemente sabiendo cuánto resta en una división entre 2. Si resta 1 es un número impar, si resta 0 es un número par.
De esta manera, con una condicional y dentro de la condicional, calculando el resto, vamos a saber si es par o impar. Y bueno, cantidad de ejercicios en los que nos va a servir controlar siempre el resto o simplemente controlar la división entera. Ahora que ya conocemos los operadores y los tipos de operaciones que podemos realizar con nuestros valores, pues pasamos a un tema interesante que es la jerarquía de los operadores. Esta jerarquía no es más que la prioridad que tiene cada uno de los operadores para realizar su operación. Estamos acostumbrados a hacer nosotros de forma manual una operación de izquierda a derecha, sea el operador que sea. Si tenemos 2 más 2 elevado al cuadrado, pues simplemente a ese 2 le sumamos 2, nos da 4 y lo elevamos al cuadrado. Sin embargo, la jerarquía nos va a definir cuál es la primera operación que se va a realizar. Y por jerarquía tenemos aquí los operadores. Por jerarquía, primero van a ser los paréntesis. Lo que esté entre paréntesis es la primera operación que se va a realizar, esté en el lugar que esté dentro de la operación o dentro de la lista de valores que se van a sumar o a restar o cualquier operación que se vaya a hacer. Primero siempre va a ser los operadores. Después, los paréntesis. Después de los paréntesis se va a realizar el exponente. En segundo lugar tenemos el exponente. Después de la exponenciación se van a realizar la multiplicación, la división, el resto y la división entera con la misma prioridad. Esto es, si tenemos una multiplicación y una división entera, se va a ejecutar con la misma prioridad, pero en este caso se va a ejecutar primero el que esté más a la izquierda. Ahorita vamos a ver algunas reglas al respecto. Y en última prioridad de jerarquía tenemos la suma y la resta. Cuando tenemos operadores con la misma jerarquía, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando haya paréntesis en varias partes de la expresión, vamos a comenzar con el paréntesis de la izquierda y posteriormente vamos a ir avanzando hacia la derecha. Cuando haya paréntesis anidados, primero va a ser el más anidado, el que esté más adentro de la anidación. Cuando haya operaciones dentro de la expresión al mismo nivel de la jerarquía, como puede ser aquí, que es donde hay más operadores, se va a empezar de izquierda a derecha. De la misma manera, si hay sumas y restas, se va a empezar de izquierda a derecha. Y vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo va a funcionar esto de la jerarquía de los operadores. Si tenemos 5 más 2 por 4, normalmente, si lo hiciéramos de forma manual, diríamos 5 más 2, 7 por 4, 28. El resultado debería de ser 28. Si nosotros corremos esta operación, nos está dando de valor 13. No son 28. Y esto es debido a la jerarquía. Por jerarquía, se nos está diciendo que primero se va a hacer la multiplicación porque tiene mayor jerarquía que la suma. Aquí tenemos en tercer lugar la multiplicación y en cuarto lugar la suma. Por lo tanto, primero se hace esta operación, 2 por 4, 8, entonces nos queda 5 más 8, 13. Y es lo que tenemos nosotros aquí. Si realizamos 9 elevado al cuadrado menos 10, por jerarquía nos dice que primero se hace la exponenciación, la tenemos en el lugar número 2, y posteriormente la resta que está en el lugar número 4. Entonces 9 al cuadrado son 81, menos 10 nos debe de dar 71, lo corremos y efectivamente son 71. Vamos a realizar esta operación de 2 más 2 y todo eso elevado al cuadrado.
Si yo quiero que primero se realice la suma de 2 más 2 y que el 4 se eleve al cuadrado, yo no puedo dejar así esta expresión, porque por jerarquía primero se me va a hacer la exponenciación. Aquí es donde utilizo los paréntesis. Indico que primero se haga esto y el resultado se eleve al cuadrado. Entonces ahora sí, por jerarquía primero se hacen los paréntesis. Sumamos 2 más 2, 4, y ahora sí el resultado va a ser al cuadrado. Vamos a ver si nos da 16. Y efectivamente aquí tenemos el valor que nosotros queríamos encontrar, los 16. Entonces de esta manera va a estar funcionando la jerarquía. Hay que hacer varios ejercicios con expresiones obviamente más grandes que incluyan varios operadores, pero las reglas son siempre las mismas. Únicamente tener en cuenta la jerarquía de los operadores para que nuestros resultados sean correctos. Siempre primero se van a realizar los paréntesis, después la exponenciación con la misma jerarquía, multiplicación, división, resto y división entera, y al último suma y resta. En el caso de que haya en la expresión operaciones con la misma jerarquía, se va a comenzar de izquierda a derecha. Y cuando haya varios paréntesis igual de izquierda a derecha, cuando estén anidados, se ejecuta el que esté más anidado. De esta manera entonces ya vamos a poder comenzar a realizar algunos ejercicios. Ya conocemos cómo mandar textos, sabemos también cómo pedirle datos al usuario y controlar esos datos, hacer sus operaciones correspondientes de acuerdo a la jerarquía. En los próximos videos vamos a estar realizando ya algunos ejercicios, resolviendo algunos problemas secuenciales para poner en práctica esto que hemos aprendido en nuestros primeros 3 videos. Bien, pues es todo por el día de hoy. Espero que hayas encontrado algún dato que te sea útil para tus proyectos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjala aquí en los comentarios del video para darle respuesta. Que tengas un gran día. Continuamos en el próximo video.